Ejercicios sobre contadores y acumuladores. Dice, diseña una solución que permita a un colegio conocer la siguiente información respecto a sus estudiantes. Quieren saber cantidad y porcentaje de estudiantes mujeres, o sea, cuántos estudiantes son mujeres y qué porcentaje representa el total. La cantidad de estudiantes con promedio hasta 15, la cantidad de estudiantes con promedio más de 15, el mayor promedio de la sección y el promedio del aula. Y también el porcentaje de alumnos desaprobados. Me dicen que el sexo de los alumnos y los promedios son números aleatorios. Los promedios están entre 0 y 20, no los tengo que calcular, son aleatorios. Y el sexo es 1 para varones y 2 para mujeres y también es un aleatorio. Entonces, vamos a plantear esta solución para lo que es un desarrollo en entorno visual, para GUI. Por lo tanto, vamos a tratar de checar cómo sería la GUI. Me dicen entonces de que quiero saber la cantidad y el porcentaje de mujeres. Para eso necesito conocer el sexo. La cantidad de estudiantes con promedio hasta 15 y más de 15, necesito el promedio, ya sé que es un aleatorio, el mayor promedio, que es un aleatorio, el promedio del aula y el porcentaje. Entonces los datos que necesito conocer para trabajar todo esto simplemente son el sexo y el promedio, pero son variables aleatorias, o sea que las voy a obtener aleatoriamente, no tengo datos de entrada. Y de salida me está pidiendo cuántas son las mujeres, o sea, la cantidad de mujeres, qué porcentaje representan las mujeres del total de alumnos, cuántos estudiantes tienen promedio hasta 15 y cuánto tienen más de 15, son contadores, contador 1 y contador 2. El contador 1 me va a decir cuántos estudiantes tienen promedio hasta 15 y el contador 2 me va a decir cuántos alumnos tienen promedio más de 15, el mayor promedio de la sección y también el promedio del aula y cuánto es el porcentaje de alumnos desaprobados. Ok, entonces analicemos. Yo no voy a tener datos de entrada porque la cantidad de varones y la cantidad de mujeres es un valor que lo voy a obtener al sumar cuántas mujeres se van generando aleatoriamente. A ver, si los valores el promedio y el sexo no fueran aleatorios, yo tendría una etiqueta que diría es mujer, o un botón si es mujer o ingresar el sexo, 1 varón, 2 mujer, y otra etiqueta para ingresar el promedio. Pero en este caso, tanto el promedio como el sexo son variables aleatorias, así que no tengo datos de entrada. A lo mucho tengo un botón que es el botón procesar. Entonces, cada vez que yo dé clic en el botón procesar, lo que va a hacerse, se van a generar internamente dos variables. Se le va a asignar valor a una variable que se llama sexo y se le va a asignar un valor a una variable llamada promedio del alumno. ¿Sí? Entonces, yo hago clic y automáticamente se va a generar esos aleatorios en los rangos que me dice el enunciado. ¿Qué debería pasar entonces cuando yo hago clic? Lo que debería pasar es que automáticamente se debería mostrar el aleatorio para ver de qué se trata. Si es un hombre, y debería mostrar el promedio del alumno que se ha generado aleatoriamente para ver si es hombre o si es mujer. Eso es lo que yo debería mostrar. Ahora, una vez que se muestra esto, yo ya debería ir mostrando la cantidad de mujeres que van habiendo. Entonces, cantidad de alumnas mujeres. Si el aleatorio me salió mujer la primera vez, esto ya se debería ir a 1. Si no salió mujer, debería mantenerse en 0. Dice, el porcentaje de estudiantes mujeres. También debería mostrar el porcentaje de mujeres. ¿Qué pasa? Si salió mujer, el contador de mujer debería irse en 1 y el porcentaje debería ser 100%. Ahora, dice, ¿cuántos estudiantes tienen promedio? Hasta 15 y más de 15. Entonces, a la hora que yo veo el promedio, si el promedio fuera 18, pero me merece 15, yo debería ir mostrando acá que ya va un estudiante con promedio mayor a 15. O sea, por cada aleatorio que yo genero, debería ir actualizando estos valores. Doy clic en procesar, se generan otros aleatorios y se deberían ir actualizando estos valores. ¿Ok? Entonces, tenemos que tengo un botón procesar, tengo la variable sexo y promedio, que las voy a mostrar simplemente porque se van a generar internamente. Y luego, por
cada resultado que me dé en sexo y que me dé en promedio, yo tengo que ir actualizando estos valores. Entonces, estos valores, conforme yo voy haciendo clic, se van a ir actualizando los valores de acá. Se van a ir actualizando, va a ir contando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sexo y promedio son variables que le pertenecen al botón procesar. Entonces, ambas son variables enteras según lo que nos referencia que son aleatorios. Yo tendría sexo y promedio como variables enteras que pertenecen al botón procesar. Cada vez que hago clic en el botón procesar, yo necesito que se generen esto. Pero ¿qué pasa con las variables que me van analizando con referencia a cada alumno que yo ingreso con el botón procesar? Estas variables que corresponden ya al grupo que se va ingresando, o sea, que va contando por cada uno, pero que van acumulando para hacer una comparación del grupo, ya son variables globales. ¿Cuáles serían las variables globales? La cantidad, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay. ¿Por qué? Cuando yo haga clic en el botón procesar, si el sexo fue 2, entonces yo tengo que decir que va una alumna mujer. Si yo vuelvo a ingresar acá y vuelvo a ingresar mujer, eso se debería volver 2. Si yo, este contador, esta cantidad de alumnas mujeres que va a ser un contador, y como es un contador la inicializo con 0, la pusiera como si fuera parte del botón procesar, ¿qué pasaría cada vez que yo hago clic en el botón procesar? Esta variable se iría a 0. Pero esta variable no se puede ir a 0, porque si todos fueran mujeres, si yo ingreso 2, 2, 2, 2, 2, si fueran 5 veces que hago clic en el botón procesar, esta cantidad de mujeres se tendría que ir a 5. Si yo esta variable la dejo como global, cada vez que haga clic en el botón como local, perdón, cada vez que haga clic en el botón procesar se iría a 0. Por lo tanto, estas son variables globales o atributos, la cantidad de mujeres. Igual, dice, porcentaje de estudiantes mujeres. Porcentaje de estudiantes mujeres es una variable que no se inicializa, así que simplemente la voy a declarar como real y la voy a declarar como porcentaje de mujeres. Listo. Dice, cantidad de estudiantes con promedios menores a 15 y mayores de 15. Entonces, necesito acá otro contador, que la voy a llamar cantidad 1 y cantidad 2. ¿Por qué también las considero como globales? Recordemos, si yo lo pongo dentro del botón procesar, cada vez que yo haga clic en procesar, las variables se van a ir a 0. Y eso no es posible, porque yo tengo que ir contando de los alumnos que yo vaya ingresando, cuántos van teniendo promedio hasta 15, que es este contador, o más de 15, que es este contador. Entonces, estos contadores también son variables globales. Al momento de pasar ese pseudocódigo al programa, tienen que irse como atributos a la parte superior. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo los dos contadores que necesito. Dice, el mayor promedio de la sección. Igualmente, yo sé que necesito una variable mayor que tiene que tener el menor valor posible. Entonces, mayor promedio de la sección también sería una variable global. Si la pongo como local, ¿qué va a pasar? Se va a tender a ser 0. Luego dice, el promedio del aula. Entonces, necesito declarar el promedio del aula, que no es ni un contador ni un acumulador, es una variable de tipo local. El promedio del aula y el porcentaje de alumnos desaprobados. El porcentaje de desaprobados. Ahora, para poder conocer el porcentaje de desaprobados, yo tengo que conocer cuántos alumnos tienen menos de 11. Entonces necesito un contador de desaprobados. Ese contador yo lo inicializo con 0, asumo que no hay ningún desaprobado y también es una variable global. ¿Por qué tiene que ser global nuevamente? Porque si yo la asumo que es parte del botón procesar, cada vez que haga clic en el botón procesar, este contador se iría a 0. Tiene que estar fuera. Bien, ahora sí, teniendo esto como dato, yo ya puedo generar mis aleatorios. Mis aleatorios de sexo, que me dice que es un aleatorio entre 1 y 2, así que por ser similar al programa le ponemos 3. Y también el promedio, que es una variable aleatoria, también me dicen, entre 0 y 20. Por lo tanto, para cumplir con el programa le ponemos 21. Bien, ¿qué tenemos ahora? Yo tengo que saber cuántas mujeres hay. Para saber cuántas mujeres hay, yo genero el aleatorio y diré, ¿no? Si el sexo es igual a 2, porque eso es lo que me dicen, 2 es mujer,
Entonces yo recién voy a incrementar mi variable cantidad de mujeres en 1. Entonces, esa estructura de decisión simple lo que me está permitiendo contar es la cantidad de mujeres. Imaginemos, sexo salió 1, ¿incrementa el contador? No. Vuelvo a hacer clic, se vuelve a generar el aleatorio, me volvió a salir 1, ¿se incrementa el contador? No, seguiría siendo 0. Pero ¿qué pasa si yo genero y acá en sexo me sale 2? Dice, ¿sexo es igual a 2? Sí. ¿Cantidad de mujeres cuánto se vuelve? 1. Entonces ya debería estar mostrándome el 1 en cantidad de mujeres. Entonces ya hallé la cantidad de mujeres. Para hallar el porcentaje de mujeres, yo debería saber cuántas mujeres son y cuánto es el total de la población. Entonces debería contar un contador de alumnos. Entonces, el contador de alumnos también es una variable de tipo global. Me va a faltar espacio para poder desarrollar. Entonces tengo cantidad de alumnos, que también es un contador global, porque si lo pongo dentro del botón procesar sería 0, para yo poder hallar el, ¿qué me estaba pidiendo? El porcentaje de alumnos. Entonces el porcentaje de mujeres sería igual a la cantidad de mujeres por 100.0 entre la cantidad, voy a llamar la cantidad de alumnos así, entre la cantidad de alumnos. Entonces, con esto yo tendría ya el porcentaje y la cantidad de mujeres. Ahora me dice, ¿cuántos estudiantes tienen como promedio hasta 15 y cuántos tienen más de 15? Acá habíamos definido dos contadores, el contador 1 y el contador 2. Vamos a cambiarlo acá, Q1 y Q2. Entonces vamos a hacerlo acá y después vamos a tener que pasar por esta parte. Digo entonces, si el promedio que acabo de generar como aleatorio, es menor o igual a 15, entonces lo que yo voy a incrementar es el contador 1, lo voy a incrementar en 1. Y si no, voy a contar los que no tienen hasta 15, sino más de 15. Voy a trabajar el contador 2. Entonces, con esto que tengo, generé el aleatorio. Si me salió 2, incremento el contador de mujeres, voy hallando que ya tengo un alumno registrado y voy hallando el porcentaje de mujeres. La primera vez si me salió mujer va a salir el 100%. Luego, veo el promedio que me ha salido y veo si incremento el Q1 o el Q2. Para estos aleatorios, por cada clic del botón procesar voy a hacer este análisis. Ahora me piden el mayor promedio de la sección. Ya sé que trabajo la variable ma y utilizo la función mayor que compara a ma con promedio y voy a tener el mayor promedio de la sección. Ahora me pide el promedio del aula. Para poder hallar el promedio del aula yo debería tener la suma de los promedios. Entonces voy a declararlo acá. Suma, que me va a acumular los promedios, que también es una variable global. ¿Qué diría entonces? Que suma lo que va a acumular es en esta variable cada promedio. ¿Para qué? Para hallar el promedio del aula. Entonces, el promedio del aula vamos a hallarlo de la siguiente manera. Eso le he llamado, cuando he generado el aleatorio pro, y vamos a generar el promedio del aula. Donde lo hemos declarado porcentaje promedio del aula. Entonces tengo promedio del aula va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma que tengo por 1.0 entre la cantidad de alumnos para poder hallar el promedio. ¿Cuánto va sumando los promedios entre la cantidad de alumnos que existen? Y luego me piden el porcentaje de alumnos desaprobados. ¿Cómo sé la cantidad de alumnos desaprobados? Voy a ir para acá. Yo voy a decir, si el promedio que me salió como aleatorio es menor a 11, bueno, cumpliendo con el estándar de acá de nuestro centro de estudios, yo diré que la cantidad de desaprobados se tiene que incrementar en 1. Entonces, esta estructura de decisión simple me permite hallar la cantidad de desaprobados. Por último, muestro lo que me piden. ¿Qué me piden entonces? Me piden la cantidad de mujeres, el porcentaje de mujeres. Por un tema de espacio tengo que repetir cuántos tuvieron hasta 15, cuántos más de 15,
cuál fue el mayor promedio y cuál fue el promedio del aula, lo que habíamos puesto acá. Y también la cantidad de desaprobados, porcentaje de desaprobados. Me faltó hallar el porcentaje de desaprobados. He hallado, vamos a ponerle acá, porcentaje de desaprobados. ¿Cómo hallaríamos el porcentaje de desaprobados? A ver, vamos a tratar de hacerlo acá. El porcentaje de desaprobados sería igual a la cantidad de desaprobados por 100.0 entre la cantidad de alumnos. Y tengo el porcentaje de desaprobados. 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. La idea en estos ejercicios, si trabajamos con GUI, es tener en claro qué necesito de entrada. En este caso no tengo variables de entrada, pero tengo dos variables que son básicas para poder trabajar todo, que es el sexo y el promedio de cada alumno. Estos se generan aleatoriamente. En base a cada clic que yo haga en el botón procesar, se va a generar un valor para cada uno. Y en base a lo que se genere, yo actualizo mi contador de mujeres, actualizo mi cantidad de alumnos, calculo mi porcentaje, veo en qué rango están, hallo el mayor, hallo la suma, hallo el promedio, hallo la cantidad de desaprobados y voy mostrando. Al momento de pasar eso al programa, vamos a ver cómo esto se va a ir actualizando. Bueno, no hay que olvidar cuáles son variables globales, que son nuestros contadores, nuestros acumuladores y nuestras variables auxiliares que nos permiten hacer comparaciones. Este sería el pseudocódigo que le vamos a llamar pseudocódigo colegio en cuanto al botón procesar y el evento clic. Entonces, esta sería la solución en pseudocódigo.